pero se usa poco. La que más se usa es con sus derivaciones en las tres condiciones referidas a la existencia de la función, a la existencia del límite, y que el valor de la función y el valor del límite son iguales. Entonces, esta definición 2, referida a la definición epsilon delta, nos dice que la función de n variables es continua en el punto x0 si, dado epsilon mayor que 0, arbitrariamente puede hallar delta igual a delta de epsilon, es decir, una función de epsilon, tal que para los puntos x, tales que la distancia de x a x0 sea menor que delta y se cumpla que la distancia de f de x menos f de x0 sea menor que epsilon, que es la clásica definición del límite de una función. La clásica definición epsilon delta del límite de una función. Entonces, como les decía, esta definición la estudiamos, pero en la práctica, dada cierta complejidad que tiene para la aplicación, es que nosotros usamos la definición 1 con la derivación de estas tres condiciones. Y decíamos, si una de estas tres condiciones no existe, la función ya es discontinua. Entonces, tipos de discontinuidades. Las discontinuidades se clasifican en evitables y no evitables. Si existe el límite en x0, o sea, el límite cuando x tiende a x0 de f de x, la discontinuidad en x0 es evitable. O sea, si existe el límite y no existen la función en el punto o el valor de la función y el valor del límite son distintos, la discontinuidad es evitable. Si no existe el límite directamente, la discontinuidad es inevitable. Si la discontinuidad es evitable, se puede redefinir la función de forma tal de convertirla en una función continua. Por ejemplo, nosotros tenemos acá esta función. Si yo tomo un punto como este, lo llamemos x0 en n dimensional, vengo por acá, paso sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, ahí la función es continua. Función continua. Ahora, si yo vengo acá, supongamos un punto de x1, vengo y debo saltar para poder seguir recorriendo la función, a la gráfica. Entonces ahí tenemos un punto vacío que le llamamos. Esto es como que en la calle nosotros vengamos caminando, o lo que sea, o una vereda, lo que sea, supongamos la calle, y en la calle hay un bache.
ese bache se puede rellenar y la calle en este caso va a seguir, o sea, va a seguir teniendo la continuidad. Entonces yo lo que puedo hacer acá es rellenarlo a ese punto vacío, entonces ya puedo continuarla la función. O sea, la puedo recorrer sin ningún problema. Entonces ahí, cuando yo tengo un punto vacío, decimos que la función es discontinua evitable. Lo mismo sucede si yo tengo acá un punto vacío, pero la función toma otro valor. Es decir, este es el valor de la función y este es el punto vacío, va a ser el valor del límite. Entonces acá en el punto x2, esto es como que, supongamos la calle, el bache, yo vengo, lo relleno, y viene una tormenta como la de ayer, o sea, al mediodía han venido lo de la municipalidad, lo han rellenado al bache, han hecho el bacheo. Y a la hora, a las 2 horas, se larga una terrible tormenta y ese trabajo que han hecho, la lluvia lo saca y lo lleva a otro lado. Entonces, queda el bache y el arreglo se lo ha llevado la lluvia. Está en otro lado. Entonces ahí también tenemos una función discontinua evitable. ¿Por qué? Porque queda el punto vacío que se puede volver a rellenar. Después, la otra posibilidad es que yo tenga la función acá y tenga un salto. Es decir, se me produzca un corte de un salto. Entonces ahí, no sé si yo tengo que el valor de la función está acá y el valor del límite está acá. Entonces tengo distintos valores entre la... perdón. El límite tiene dos valores según yo venga por este lado o venga por este lado. Entonces, en ese sentido, acá el límite no existe. Por tanto, en x3, la función es discontinua inevitable. Ahí no existe el límite. Recuerden, cuando tengo un salto, cuando los límites por distintos caminos tienen valores distintos, el límite no existe, por tanto, la función ahí es discontinua inevitable. Y por último, digamos, si el límite se va al infinito por un lado, al infinito por el otro, o si el límite se va al infinito como en x3, en x4 y en x5, teniendo en cuenta que estas son variables n-dimensionales, nada más que hacemos la simplificación gráfica en el plano, para entenderlo. En estos casos, cuando uno de los límites tiende al infinito, recuerden que el límite no es un número, es un símbolo, por lo tanto el límite no existe. Entonces acá la función es discontinua inevitable. Función discontinua inevitable.
Entonces eso sería más o menos desde el punto de vista gráfico, cómo nosotros interpretaríamos lo que es la discontinuidad evitable o inevitable o no evitable, según por ahí el texto que puedan consultar. Nosotros decimos normalmente función discontinua inevitable. Entonces esas son las características y los tipos de discontinuidades. Particularizamos ahora para dos variables independientes. O sea, esta definición que habíamos hecho para funciones de n variables, ahora la vamos a particularizar para funciones de dos variables independientes. Sea f una función de dos variables definida en un conjunto abierto de R2, es decir, del plano, decimos que f es continuo en un punto x0, y0 de D, si y solo si el límite cuando x y y tienden a x0, y0 de f de xy igual a f de x0, y0. De esa definición se derivarían las tres condiciones que mencionamos anteriormente para las funciones de n variables, y que son, primero, f de x0, y0 existe. Segundo, el límite cuando x y y tienden a x0, y0, tienden a x0, y0 de f de xy es igual a L y también existe. Y tercero, el límite cuando x y y tienden a x0, y0 de f de xy es igual a f de x0, y0. Entonces ahí está la derivación de la definición. Las tres condiciones. En análisis matemático 1 hablábamos también de una ampliación a la definición referida a la definición de la continuidad en un intervalo. Recordemos, dada esta definición de la continuidad, podemos observar que la continuidad es una propiedad puntual de una función. Es decir, se define punto por punto. Fíjense ustedes que cuando yo defino la continuidad, lo que decimos es que f es continua en un punto x0, y0, o f es continua en x0, para n variables. Entonces ahí, de esa definición se desprende que la continuidad es una propiedad puntual de la función. Se define punto por punto. Ahora bien, podemos ampliar ese concepto
diciendo que en el caso de funciones de una variable, una función es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos de dicho intervalo. También acá podemos decir que una función de dos variables es continua en su dominio si es continua en cada punto de ese dominio. Esto es, si su gráfica es una superficie ininterrumpida. Esto desde el punto de vista gráfico, sería lo siguiente. Yo tengo ahí la gráfica de una función, una superficie. Decimos esa es continua en todos los puntos. Pero si yo le hago un agujerito, ya hay un punto en el cual no es continua. Por lo tanto, no es continua en todo su dominio. Un punto en el cual ya no sea continua, ya decimos que la función no es continua en todo su dominio. Supongamos un techo y le pegamos un tiro al techo, entonces le hacemos un agujerito. En ese sentido, ahí tenemos un punto de discontinuidad. Eso es desde el punto de vista de la gráfica. Ahora bien, vamos a un ejemplo. Me dice acá, estudia la continuidad en 0, 0. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja en la práctica para establecer la continuidad de una función? Entonces, en este ejemplo 1 dice, estudie la continuidad de la función en 0, 0. Y nos da la función y dice, f de xy es igual, está definida en rama, vale y a la cuarta sobre y a la cuarta más x a la cuarta, si x y y son distintos del punto 0, 0. Y vale 1 si x y y es igual a 0, 0. El dominio de la función es todos los reales. Porque la parte de arriba no lo contiene al 0, 0, pero la parte de abajo de la función sí lo contiene al 0, 0. Entonces decimos, primera condición, la existencia de la función en el punto f de 0, 0. Entonces vengo a la función, en 0, 0 la función vale 1. Es igual a 1. 1 es un número, existe. Por lo tanto, la primera condición sí se cumple. Vamos a la segunda. La segunda condición, ¿cómo hacemos para la segunda condición? Debemos hacer el límite. Debemos hacer el límite cuando x y y tienden a 0, 0 de y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Así era? Sí, señor. Así es.
Entonces, ¿cómo trabajamos? O sea, ahí lo ha hecho directamente el límite y dice, el límite no existe, pero nosotros tenemos que hacerlo, calcular el límite. Por eso les decía al comienzo, esta es una aplicación de límite. Entonces yo voy a hacer primero el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0. Usando caminos o límites sucesivos de y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Y eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de 0 sobre 0 más y a la cuarta. O sea que esto es el límite cuando y tiende a 0 de 0. Igual a 0. Ahora lo hacemos al revés. Límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Y eso es igual al límite cuando y tiende a 0 de y a la cuarta sobre, si x vale 0, esto es 0 más y a la cuarta, y a la cuarta. Si simplifico, esto me queda el límite cuando y tiende a 0 de 1. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, con los límites sucesivos son distintos, concluimos que el límite cuando x y tienden a 0, 0 de y a la cuarta sobre x a la cuarta no existe. Por tanto, f de xy es discontinua, inevitable en 0, 0. Así se trabaja. Es bastante sencillo, lo mismo que análisis matemático 1, desde el punto de vista operativo y conceptual. Nada más que acá, obviamente el límite nos va a llevar un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer límites sucesivos, por ahí otros caminos y demás. Pero, desde el punto de vista operativo y conceptual, es exactamente lo mismo. Una aplicación del límite. Acá vamos a tener que calcular límite. Ahí tienen otro ejemplo. Estudie la continuidad en 0, 0. Y es lo mismo. Vemos si la función dice en 0, 0, ¿cuánto vale la función? En 0, 0 vale 0. Porque x es igual a y. Entonces, en 0, 0, la función vale 0. O sea que la función existe y su valor es 0. Y segundo, tenemos que hacer el límite. Cuando x y y tienden a 0, 0. Eso me va a dar infinito. Creo. O disto, digamos, si lo hago si lo hago directamente, usando propiedades, pero si lo hago por caminos, o sea, por límites sucesivos, también me va a dar infinito. Me da uno infinito y el otro menos infinito. Por lo tanto, el límite no existe. La función es discontinua inevitable. Es fácil
de analizarlo. Ve, ahí está. Ven, acá lo hace directamente. Aplicando diferencia de cuadrado, simplifica y luego aplica el límite directamente. La ley de sustitución directa. 1 sobre 0 me da infinito. Por lo tanto, el límite es discontinua inevitable en 0, 0. Entonces, están esos dos ejemplos. Para 3 variables independientes, vamos a tener exactamente la misma definición. Si nosotros vemos para 3 variables independientes, vamos a decir que f de x, y, z será continua en un punto P0, x0, y0, z0, sí, y solo sí, el límite cuando x, y, z tiendan a x0, y0, z0 de f de x, y, z sea igual a f de x0, y0, z0. O sea que la definición, a medida que yo voy agregándoles variables independientes a la función, desde el punto de vista conceptual y de la definición no cambia. Simplemente voy agregando esa variable. Y de esta definición siempre se van a derivar las 3 condiciones, que son la existencia de la función en el punto, la existencia del límite y la igualdad entre el límite y la función en el punto considerado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, sigamos entonces. Continuidad de una función de varias variables en un conjunto abierto de. Eso es lo mismo que decir, en análisis 1, la continuidad de una función en un intervalo. En análisis 1 decíamos que una función es continua en un intervalo si es continua en todos los puntos de dicho intervalo. Bueno, acá decimos sea f una función de n variables definida en un conjunto abierto de Rn, un dominio. Se dice que f es continua en D, o simplemente f es continua si lo es para todo y cada uno de los puntos x de D. Entonces decimos que una función es continua en todos los puntos o en un dominio D si es continua en todos los puntos de dicho dominio. Ejemplo, dice. Analice la región del plano en el que la función neperiano de x cuadrado más y cuadrado es continuo. Entonces lo primero que debo hacer es establecer el dominio de la función. Como esto es un logaritmo,
El dominio va a ser los pares x y eta, que x cuarta más y a la cuarta sea mayor que 0. Esto quiere decir que el dominio va a ser todo el plano r cuadrado menos el punto 0, 0. Como esta es una función logarítmica, es continua en todos los puntos de su dominio. O sea que si yo lo analizo en el punto 1, 1 va a ser continuo, en el punto 3, 3 va a ser continuo, en el punto menos 10, 8 va a ser continuo y así sucesivamente. Va a ser continuo en todos los puntos de su dominio. Lo mismo sucede con la función irracional. En general, las funciones polinómicas, las funciones racionales, las irracionales, trigonométricas y logarítmicas son continuas en todos los puntos de su dominio. Creo que por ahí debe decir como adicional. Ahí está. Creo que dice por ahí. Ahí está, ¿ves? Ya lo vamos a ver. Vamos a las propiedades de las funciones continuas. Dado que la continuidad tiene que ver con el límite, las propiedades de las funciones continuas también tendrán que ver con las propiedades del límite. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cuando analizamos y mencionamos las propiedades de las funciones continuas, las propiedades de los límites. Entonces, nos dice acá, una de las consecuencias del teorema que enuncia las propiedades de los límites es que las combinaciones algebraicas de funciones continuas son continuas en todo punto en que todas las funciones implicadas estén definidas. Por lo tanto, cada una de las 5 propiedades que se enuncian en el siguiente teorema son consecuencias de la correspondiente propiedad del límite. ¿Ven ahí? Dado que para la definición de la continuidad utilizamos el límite, las propiedades de las funciones continuas tienen que ver con las propiedades de los límites. Entonces acá tenemos el teorema. Sean f y g funciones continuas de n variables definidas en un conjunto abierto de Rn, del espacio n dimensional, y si f y g son continuas en un punto x0 de D, también son continuas en x0 las funciones. Primero, la suma f de x más g de x. Segundo, la resta f de x menos g de x. Tercero, el producto f de x por g de x. Cuarto, el producto de una constante por una función, k por g de x con k constante. Y quinto, el cociente f de x sobre g de x si g de x 0 es distinto de 0. Entonces veamos la demostración de la propiedad 1. Entonces nos dice sean f y g funciones. Esa es la definición. Cuando a ustedes le pregunten,
enuncia la propiedad de la suma de funciones continuas. Entonces yo digo, f y g, funciones de n variables definidas en un conjunto de abierto de Rn. Si f y g son continuas en un punto x0 de D, también es continua en x0 la función f de x más g de x. Entonces, todo teorema tiene una hipótesis. Esa hipótesis sale de la definición. De esta parte de la definición, la primera parte, ¿qué es lo que dice? F y G son continuas en x0. Entonces, la hipótesis es eso. F de x y G de x son continuas en x0. Y la tesis es la culminación del teorema, de la definición del teorema. O del enunciado, perdón, del enunciado del teorema. Es la conclusión del enunciado del teorema. Entonces, la tesis es que f de x más g de x es continua en x0. Entonces, cuando ustedes les pidan, enuncie el teorema, establezca hipótesis y tesis, precisamente tienen que enunciarlo al teorema y de ese enunciado van a sacar la hipótesis y la tesis. La hipótesis vienen a ser las condiciones. F y G son continuas. La tesis, la conclusión. Entonces, luego viene la demostración. Y la demostración tiene que ver con la hipótesis. Es decir, f de x es continua en x0. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0. La otra condición es que g de x es continua en x0. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a g de x0. Por propiedad de límites, y aquí está un poco esto que decíamos al comienzo, que la continuidad tiene que ver con el límite, por lo tanto, las propiedades de la continuidad tienen que ver con las propiedades del límite. Acá tenemos, por propiedad de los límites, el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x más el límite cuando x tiende a x0 de g de x. Se concluye que el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x va a ser igual a f de x0 más g de x0. Por ser f y g de x continua en x0. Y con eso demostramos que f de x más g de x es continua en x0. La demostración de la resta es lo mismo. O sea, exactamente igual. El producto. Fíjense, siempre la hipótesis es la misma. La tesis es el producto y la demostración tiene que ver con las condiciones, con la hipótesis. Ahí tenemos propiedad de los límites. Entonces,
En todos los casos, fíjense que en la demostración, o sea, las hipótesis son las mismas, las tesis cambian, son las condiciones, las conclusiones, pero la demostración tiene que ver con la hipótesis, en todos los casos son las mismas, que solo cambiamos las propiedades de los límites de las distintas combinaciones de las funciones que tenemos. Como adicional, podemos decir que una función polinomial de n variables es continua en cada punto del dominio, o sea, en cada punto de Rn, dice. ¿Y por qué? Porque para una función polinomial, el dominio es todos los reales. Por lo tanto, una función polinomial es continua en cada punto de Rn. De la misma manera, una función racional es continua en cada punto de su dominio. Recuerden que la racional es la de la división. Y otros tipos de funciones continuas son las algebraicas en general. Es decir, funciones polinómicas, funciones racionales, funciones irracionales. Y luego están las trigonométricas y las logarítmicas y exponenciales. Todas esas son continuas en todos los puntos de su dominio. Igual que con las funciones de una sola variable, la regla general es que las composiciones de funciones continuas son continuas. El único requisito es que cada una de las funciones sea continua donde esté aplicada. Entonces ahí hay un ejemplo que dice: estudie la continuidad de la función en el punto 8, 0. Acá tenemos una combinación de una función irracional que contiene una raíz cúbica y una función exponencial. Está dada en ramas y nos dice que estudiemos la continuidad. Obviamente debemos aplicar las tres condiciones. El valor de la función en 8, 0 es 2. Existe. Ahora, el límite, cuando x y y tienden a 8, 0, va a ser la raíz cúbica de 8 es 2 y 10 a la 0 es 1. 2 menos 1, 1. El límite vale 1. Eso se hace por sustitución directa. Entonces, el valor de la función y el valor del límite son distintos. Pero existe la función y existe el límite. Por lo tanto, la discontinuidad es evitable. Redefinimos la función. Ahora no va a ser la función h. ¿Por qué? Porque al redefinirla es otra función. Es una función convertida. Por lo tanto, le llamamos g de xy.
Muchos errores en la práctica se cometen cuando redefinimos la función y le ponemos el mismo nombre. No, porque ya cuando nosotros redefinimos la función, se convierte en otra función. Por lo tanto, no le debemos poner el mismo nombre, debemos ponerle otro nombre. En este caso, g de xy. G de xy va a ser la misma parte de la función, raíz cúbica de x menos 10 a la x, si x y y son distintos del 8, 0, y va a valer el valor del límite cuando x y y sea el 8, 0. Y ahí hemos redefinido la función y la hemos convertido en continua. Bien. Ahí hay otros ejemplos o ejercicios adicionales para que lo hagan ustedes. Dice, analice la continuidad de las funciones en el origen de coordenadas. Ahí tenemos distintos ejemplos. Vamos a hacer. Acá vamos a hacer uno. Bien. Fíjense, dice ahí, analice la continuidad en el origen de coordenadas. Supongamos tenemos supongamos este. Ahí tenemos. Dice que analice la continuidad en 0, 0. La función dice que es 5x cuadrado y menos 2 si x y y es 0, 0. 1, 3. Es distinto de 1, 3. Y el otro nos dice que vale 0 si x y y es igual al 1, 3. Entonces a mí me piden la continuidad en 0, 0. Entonces yo tengo que ver primero f de 0, 0. F de 0, 0. ¿Qué parte de la función voy a tomar si a mí me dice calcule f de 0, 0? La primera rama. La primera rama. ¿Por qué? Porque la otra parte es el 1, 3. Y el 0, 0 está incluido en esta parte del dominio. En la parte de arriba. Que dice XY distinto de 1 a 3. Por tanto, yo voy a hacer f de 0, 0 de esta parte. Entonces será 5 por 0 al cuadrado por 0 menos 2, igual a menos 2.
O sea, la primera condición se cumple, la segunda. Límite cuando x y y tienden a 0, 0. ¿De quién? Y de la misma parte, 5x cuadrado y menos 2. Y ahí hago la ley de sustitución directa, porque es polinómica. Entonces reemplazo y esto también me da igual a 2. Entonces la tercera, f de 0, 0, a igual al valor del límite cuando x y y tienden a 0, 0. Profe, ¿Qué? es menos 2 arriba. ¿Perdón? ¿Es menos 2 arriba? Sí. Y acá también. Claro. Ahí está. O sea, f de 0, 0 es igual al límite cuando x y tienden a 0, 0 de f de x y. Entonces concluimos que f de x y es continua en 0, 0. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me dicen analice la continuidad en 1, 3? Ahí ya la cosa cambia. Si me dicen a mí analice la continuidad en 1, 3, ¿qué es lo que hago yo? Punto 1. F de 1, 3 va a ser igual. Y yo en la definición de la función voy a ir a la parte que contiene del dominio que contiene a 1, 3. Es decir, vengo acá. Acá está el x, y igual a 1, 3. Entonces ahí voy y digo, ¿cuánto vale la función? 0. Y ahora, límite, cuando x y y tiende a 1, 3, de la función, y voy acá. Igual. Y también, como es polinómica, le aplico la ley de sustitución directa. Entonces x vale 1. Esto va a ser 1 y esto es 3. 5 por 1, 5. Y por 3, 15. Menos 2, 13. Por lo tanto, Chango anda a gritar a otro lado. Por lo tanto, el valor de la función en 1, 3 y el valor del límite es distinto del límite cuando x y y tienden a 1, 3 de f de x y. Entonces, en 1, 3, f de x y discontinua, evitable. Entonces, fíjese usted ahí, ¿cuál es la diferencia que existe entre tomar uno u otro punto? Entonces, en este caso es discontinua evitable. Profe, Para hacerla continua, yo voy a poner g de xy igual
Lo de arriba lo mismo, 5x cuadrado y menos 2 para xy 1, 3. Pero va a valer el valor del límite 13. Si xy acá es distinto, es 1, 3. Ahí. Esta sería la redefinición para 1, 3. Entonces ese es el trabajo que se Profe. hace. Pregunte. Una pregunta, en el punto 2, o sea, en el segundo paso, ¿por qué utiliza por qué se utiliza la función si tiene que estar en el dominio 1,3? No, perdón. Cuando yo hago límite, recuerden ustedes, debe ser siempre en el entorno del punto. Y la existencia del límite en el punto no necesariamente tiene que ver con la existencia o definición de la función en el punto. Por eso lo hago en los alrededores. Fíjate, esta parte dice si x y y es 1, 3. Es decir, esa es la definición de la función en el punto. Y cuando yo hago límite, no me interesa a mí el punto. Esto no va. Me interesan los alrededores. Por eso yo vengo a esta parte, que son los alrededores del punto en cuestión. O sea, por eso recordad cuando hacemos cálculos de límites o cuando hacemos la definición del límite. Bien, En la perfecto, profe. definición del límite, fíjense ustedes que dice ahí, en una parte, que no interesa lo que pasa con la función en el punto específicamente, sino en los alrededores. Por eso, cuando tengo una función en rama, yo debo tener muy en cuenta si este punto es punto frontera de una región. Porque sí, como me dice a mí, en el caso del 0, 0, el 0, 0 está puesto acá. Por eso lo hago directamente acá. Pero cuando digo 1, 3, 1, 3 es frontera. ¿Por qué? Porque está acá, en una función en rama. El 1, 3 está aquí, arriba, digamos. Está como frontera, dice distinto, ¿ves? Y acá está el punto específicamente, cuando está en rama la función. Entonces, por eso es que para la primera, yo me ubico en el punto, el igual. Y para el límite, los alrededores, la parte de arriba. Por eso es. Bien, profe, muchas gracias. Bien. Esa es la forma de trabajo. Esto es aplicación de límites. O sea, si nosotros estamos bien con límites, seguramente esto de continuidad nos va a resultar mucho más fácil porque es una aplicación. Tengan en cuenta, fíjense acá una cosa, que es básicamente para el estudio de cómo yo voy estudiando. Los temas se van interrelacionando entre sí. Fíjense ustedes, cuando hemos visto función, básicamente, lo que nos interesaba, más allá de la gráfica y todo lo demás, es el dominio de la función. O sea, cómo establecer los dominios. Luego vimos límites. De límites, si bien las definiciones son importantes, pero básicamente lo que me interesa para la práctica es cómo yo calculo límites. Entonces, lo que debo practicar es el cálculo de límites.
y las propiedades de los límites. Ahora, en continuidad, tengamos en cuenta que la continuidad tiene mucho que ver con la definición del límite. La definición de la continuidad tiene incluida la definición del límite. Por lo tanto, sus propiedades también tienen que ver con las propiedades de los límites. ¿Qué quiero decir con esto? Que los temas así se van interrelacionando, es decir, el anterior siempre tiene, o mejor dicho, el tema posterior siempre va a estar apoyado como concepto previo a los temas anteriores. Continuidad con límite. O sea, se apoyan en la definición del límite. Ahí tienen varios ejemplos para poder practicar. En la clase que viene vamos a ver derivada. Para la clase que viene vamos a ver derivada. Y derivada también se apoya en la definición del límite, porque la definición de derivada tiene que ver con un límite. Más allá después de las reglas para calcular. Pero cuando nosotros tenemos que analizar las propiedades de las derivadas y demostrar las propiedades de las derivadas, debemos demostrarlo con las propiedades de los límites, porque en su definición la derivada tiene involucrada la definición del límite. Decimos, si y es igual a f de x, la derivada y' o derivada de y respecto de x es el límite del cociente incremental. Ya en la definición de la derivada está involucrado el límite. Por lo tanto, las propiedades también van a estar involucradas el límite. La propiedad de los límites. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos estudiando, cuando quieran promocionar y todo lo demás, cuando tengan que estudiar la parte teórica y demás, siempre apoyen, se van apoyando, siempre deben ir apoyándose en los temas anteriores. Por eso yo no empiezo a estudiar, por ejemplo, integrales antes que estudiar límite. O no estudios derivadas de funciones compuestas antes de estudiar límite. Porque yo tengo que saber primero qué es una derivada. Y después voy a ir complejizando en las distintas aplicaciones. Pero por eso yo primero parto de la función, del dominio, después límite, después la continuidad y después voy siguiendo con las definiciones. Y esa es la forma de estudiar. Siempre voy desde abajo hacia arriba. Los teoremas también los voy a estudiar de esa manera. Fíjense ustedes, todos los teoremas siempre se van interrelacionando. Entonces yo lo voy a estudiar así y de esa manera se le va a hacer mucho más fácil. Bien, ¿alguna pregunta, duda? No, profe, ninguna. ¿Estamos todo bien? Bien, la próxima clase vamos a ver ya, como les dije, derivadas parciales. ¿Mm? ¿Por qué se llaman parciales? Porque en funciones de más de una variable, cuando yo derivo, voy a derivar respecto de una variable.
y la voy a considerar a la otra como constante. Entonces, por eso dice voy derivando parcialmente. Lo mismo sucede con el límite. Recuerden los límites sucesivos. Yo hago el límite de una función respecto de una variable considerándola a la otra como constante. También tiene que ver conceptualmente eso. Entonces, eso vamos a ver la clase que viene. Que tengan buen día. Vamos, profe, Cacho. muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien, que tengan buen día. Chao, profe, que Profe.